El tema a tratar va a ser los primeros años de la República Colombiana. Los primeros años de la República Colombiana, de los años de 1819 a 1830. Estos primeros años de la República Colombiana, Colombia ha buscado una unificación, ¿cierto? Una unificación. El Estado colombiano va creciendo como república después del proceso de independencia, este proceso de lucha. Es un proceso de liberación de las garras del pueblo español, ¿sí? Ya nace una república, se va creando, pero aquí se busca un sueño, ¿cierto? Simón Bolívar, que es por entonces, de aquel tiempo, el liberal dictador o el presidente, tiene un sueño en mente, ¿cierto? Un sueño que quiere realizar, pero no se va a lograr como tal. Antes de iniciar con nuestra clase, jóvenes, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué aspectos permitieron la creación de la República Colombiana? ¿Quién me puede ayudar con esta pregunta? ¿Qué aspectos permitieron la creación de la República Colombiana? A ver, un compañero voluntario que gustaría responder esta pregunta. Andrea Cárcamo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de esa pregunta? A ver, ¿quién de ustedes puede responder esa pregunta? A ver. Daniel Bustamante, ¿qué piensas sobre la pregunta esa? ¿Qué aspectos permitieron la creación de la República Colombiana? De la República de Colombia. Sigo esperando a ver. Andrés Pino, ¿me puedes responder la pregunta, por favor? Es en el lapso que Colombia va a nacer como una república independiente. No va a estar gobernada por otros países que nos integran, no. Se crea una república, va a nacer la nación, ¿sí? Y bueno, vamos a llegar a un contexto donde todo se va a formar. Por ejemplo, los que crean constituciones, algunas ciudades se liberan, se unen a otras, ¿cierto? Para formar una nación propia y sobre todo que va a estar regida por una constitución política, ¿cierto? No va a ser verdad que a veces se creó una nación y otros estados van a tener una propia constitución. Cincelejo tiene una constitución, Montería tiene otra constitución, no. Una constitución que es para todos. Chicos, te voy a decirle que los demás compañeros, por favor, enciendan su cámara, por favor. Vamos a encender nuestra cámara. Lo invito a Juan Pablo, Sánchez, Freddy, la señorita María Amelia, María Ángel, Andrea, vamos a encender nuestras cámaras, por favor. Profe, regala un momentito que estoy desde el computador para entrar en el celular, pero para prender la cámara. Bueno. ¿Qué es la Gran Colombia? Ese fue el nombre que se le dio al periodo de 1319, la Gran Colombia. La Gran Colombia es el nombre historiográfico dado a un país desaparecido de América del Sur. Creado en 1819 por el Congreso reunido en la ciudad de Angostura, mediante la Ley Fundamental de la República, y ratificada después de su contraparte reunida en Cúcuta en 1822. Pero la unión de Venezuela y la Nueva Granada en una sola nación, bajo el nombre de la República de Colombia, a la que luego se siguieron Panamá en 1822, Quito y Guayaquil en 1822. El término Gran Colombia se emplea por la historiografía para distinguirla de la actual República de Colombia. Esta Gran Colombia buscó que la unificación de ciertos territorios en uno solo.
quería integrar a Venezuela, Ecuador, ¿cierto? A Panamá, en un solo país, ¿cierto? Por eso se le el nombre de la Gran Colombia, para fundamentar esta idea, ¿cierto? Llevar a esta idea a otro nivel, la unificación. Ese fue el sueño que quiso Simón Bolívar, ¿cierto? Hizo Simón Bolívar la unificación de ciertos territorios, ¿cierto? Unirlo y llevarlo al alto, llevarlo a otro momento, ¿cierto? Vemos que aquí se va a dar esta unificación, un sueño que quiso, pero con el fin no se logró, jóvenes, no se logró, pero vamos a ver por qué no se logró. El gobierno colombiano, para el Estado, ¿cierto? A lo largo de su historia, ha tenido cierto inconveniente. Esta república existió jurídicamente en 1821 y 1831, o sea que duró 12 años, ¿cierto? Y se configuró a partir de la unión de las anteriores entidades administrativas del Virreinato de la Nueva Granada. La Capitanía General de Venezuela, la Real Audiencia de Quito y el gobierno de Guayaquil, su superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, incluyendo la Guayana Esquiva, ¿cierto? En reclamación guayano-venezolana. Perdón. Y otros territorios que pasaron a Brasil, Perú, Nicaragua y Honduras, por acuerdos internacionales celebrados entre estos países, y la república surgida de la Revolución Gran Colombia. Miren que esta parte se reúnen que diferentes países para ser uno solo. Se está arriba por uno solo, con esta Gran Colombia. Esta Gran Colombia que duró un periodo de 12 años y de ahí se desintegra. Fue la unificación de ciertos países en Sudamérica, ¿cierto? Que como tal, sí existió esa Gran Colombia, la historia nos dice, ¿cierto? Nos relata. Su mayor ponente fue quien Simón Bolívar, que buscó la unificación, que liberó a muchas ciudades, a muchos países de la guerra del opresor, ¿cierto? De enemigo. Si bien la Gran Colombia fue creada mediante la ley fundamental de la República de Colombia, expedida durante el Congreso de Angostura en 1819. El Estado, como fruto de la unión de dichos territorios, no vio la luz hasta el Congreso de Cúcuta, 1821, donde se redactó la Constitución Nacional con la cual se implementó y se reglamentó su creación, al igual que la vida política institucional del nuevo país. El sistema político administrativo adoptado por la República fue el centralismo unitario. Cuando ya los países se unen, ¿cierto? Se va a crear un sistema político. Sistema político, perdón, se va a llamar que centralismo, ¿cierto? Centralismo unitario, que estos países van por un solo lado, mirando una sola dirección, una sola visión, ¿cierto? Se van a unificar, se va a crear esta unificación se crea mediante una ley, ¿cierto? Que fue expedida en la República Colombiana y se va a dar la unificación de estos países, ¿cierto? Estos países que se van a unificar en uno solo. Y claro, para ello se va a regir una constitución que rige a todas las naciones. Pero con el pasar de los tiempos, de los años, esta gran Colombia que se va a desaparecer. Constitución de la República de Colombia. La Constitución de Cúcuta, oficialmente Constitución de la República de Colombia, fue resultado del Congreso de Cúcuta, que se desarrolló el 30 de agosto de 1821, y cuyo objetivo principal fue crear la República de Colombia, dominada la historiografía como la Gran Colombia. Mediante la unificación de la Nueva Granada, Colombia y Panamá y Venezuela. Posiblemente Ecuador también se uniría. Ocurrió después de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, que dio oficialmente la independencia a Venezuela, y luego la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta. Miren que esta Gran Colombia ya se está unificando ya con otros territorios, ¿cierto? Con ellos ya está Panamá y está Ecuador. Posteriormente se va a unir a Venezuela cuando ya tiene su liberación, su independencia, que es oficial, ¿cierto? En esa batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821. Estos pueblos se van a unificar, ¿cierto? Porque era un ideal. ¿Cuál era ese ideal que tenía Simón Bolívar de la Gran Colombia? Jóvenes, aquí había algo de por medio, algo importante.
Esto no se creó porque se creó porque ahí quería unificar tres países en uno solo. Se creó con una visión. ¿De qué tiempo estamos hablando? Mire, estamos hablando de 1821. 1821, ni siquiera por ahí estaba su abuelo, por ahí digo yo, no están, no están ni por ahí. Ahora, esta parte, esta unificación de 1821, estamos en el 2000, ¿qué? 2021, ¿cierto? 2021, o antes de ese 2021, esta unificación de la Gran Colombia fue pensando en un futuro tarde, ¿sí? Que iba a pasar y está pasando, joven, está pasando. ¿Cuál es eso? Simón Bolívar, en su sano juicio en aquel tiempo, miren que todo estaba atrasado, no había la ciencia que tenemos hoy en día. En la Carta Jamaica le invito a ustedes, los interesados, que busquen la Carta Jamaica, el escrito que dejó Simón Bolívar antes de morir, donde él dice en su carta allí, y me va a visionar más que todo, donde aquí en Sudamérica, en Norteamérica, en la región de América, ¿sí? Todas las Américas, va a crecer cierto país independiente, que con el tiempo se va a formar en una gran potencia, que va a ser un peligro para otras naciones. ¿De qué estamos hablando aquí, jóvenes? Sebastián, ¿de qué país estamos hablando ahí? De Colombia. No, no, o sea, que va a haber un país que va a ser un peligro para otras naciones. Este Simón Bolívar se proyecta con esta idea de la gran nación en que estas unificaciones de países, uno solo, le puedan combatir a ese país más adelante. Pero no se pudo. Ese país que va a ser un peligro o un país modelo para otros países va a ser aquí Estados Unidos de América. Mire, se estaba visionando cuándo, en 1821, lo que iba a pasar en un futuro lejano. En un futuro lejano que iba a crecer un país, ¿cierto? Que se va a formar y Que va a ellos ser que, predijeron que Estados Unidos iba a ser la mayor potencia. no sé si se unificó, mire que Estados Unidos se le da su constitución, fue uno de los primeros países que tiene su constitución, ¿cierto? Bueno, se le da la revolución francesa, tiene ciertos ideales, y mire que por ahí se va metiendo Estados Unidos poquito a poquito, de poquito a poquito, de poquito a poquito, y de poquito a poquito se formó que la gran nación, ¿cierto? Y miren que ahí se metió y se quedó. Entonces, esta unificación de este territorio, que se le va a dar un nombre, que va a ser la Gran Colombia, unificación de ciertos países de uno solo, para lucharle más adelante a Estados Unidos. Simplemente la Gran Colombia era la unificación de ciertos países, que formaban un territorio muy grande. Ahora, eso con el tiempo puede traer una consecuencia, joven. Sí, Sebastián. Yo, hay otra opinión, pero yo diría que si Colombia se hubiese quedado unificado con Venezuela, Ecuador y Panamá, creo que sí hubiesen sido una de las mayores potencias. Si es que hubiesen hecho las cosas bien, pero con problemas políticos se tuvo que deshacer. Sí. Miren que tal vez eso nos va a tener una repercusión tardía, como cual crecimiento demográfico, jóvenes. Igual forma, los problemas que estamos hoy en día iban a pasar todo el tiempo. Crecimiento de la población, escasez de alimentos, falta de recursos naturales, ¿cierto? Periodo de guerra por control del mundo. Por ejemplo, Colombia tiene 51 millones de habitantes y contando. ¿Cuánta población puede tener Venezuela? ¿Cuánta población puede tener Ecuador si se hubiese dado esa parte de la Gran Colombia? Ahora, pocos a pensar, los recursos naturales hubiesen alcanzado para este país, la Gran Colombia. En mi sano juicio digo que tal vez no. ¿Por qué? Porque mucha demanda de personas, mucha demanda de gentilicio que vamos a tener ahí, ¿cierto? Te digo, Entonces, tal vez no, o sea que sí podría, pero sería muy poca la probabilidad de que pasara eso. exactamente. Miren que es Colombia, y miren cómo aquí se mezquina todo. Por ejemplo, no podemos hablar mal de otro país, ¿no? Que en Venezuela, allá en África, se muere la gente de hambre. Se muere la gente de hambre, pasa tal cosa. Y Colombia, que la gente no se muere de hambre. En Colombia la gente no sufre de sed. En Colombia no hay desigualdad. En Colombia no hay muerte. Ahora piense usted imagínese si se hubiese dado la unificación de estos países. Tal vez la habría violencia hubiese crecido más, o tal vez no existía violencia. Porque yo tendría dos, bueno, tendría dos teorías. Bueno, que sí hubiese brillado y hubiese sido una gran potencia, la Gran Colombia. Es que O, eso, o fuera lo que hoy en la actualidad.
que sería un país, digamos, muy escaso de recursos y entraría en corrupción y eso. Es que para eso se llevó, para eso se quiere la Gran Colombia, que fue que se llevó a cabo fue para pelear con Estados Unidos, esa parte, ¿cierto? Pelear con Estados Unidos, y bueno, como una gran potencia. Bueno, se da la liberación de ciertos estados, ¿cierto? Se unen ciertos países a la, a la idea de formar la Gran Colombia, de unificarse, ¿cierto? Con una propia independencia. Esto ocurrió en el periodo de 1819 en adelante. ¿Cómo está organizada a nivel político la Gran Colombia? El vasto territorio de la Gran Colombia se divide en 7 departamentos, seguido cada uno de ellos por un intendente y con las siguientes capitales. Entre ellas se encontraba Caracas, Maracaibo, Tunja, Bogotá, Popayán, Cartagena y Santa Marta, la Nueva Granada, quien gobernaba en Santa Fe, el actual Bogotá, ¿cierto? Santa Marta, vimos que aquí en nuestro territorio, esta ciudad de Popayán, Cartagena y Santa Marta, representan el nombre de ciertas ciudades que están allá en España, ¿cierto? Miren que aquí en nuestro territorio se tomó una cultura ajena, se tomó una cultura ajena y no la propia de nosotros. Todavía estamos en busca de nuestra identidad, ¿cierto? Nos apropiamos de una cultura porque eso no es lo que nos dieron, ¿cierto? Un lenguaje, una cultura, y nuestras ciudades se llevaron al nombre, hace énfasis a las ciudades que están allá en España, ¿cierto? Mirando por lo Pamplona, menos, ¿sí? mirando por lo menos la forma de hablar no es igual. La forma igual de hablar allá en España no casi igual. No es igual a la que dice No, o sea, che. estoy diciendo, o sea, no me entiendes, o sea, por lo menos la forma de hablar no es igual, o sea, Ah, ok. Bueno, sí, que otra parte aquí ellos, que no es ellos igual, ¿cierto? hablan como más elegante, nosotros hablamos como que más a lo acá. Sí, sí. Miren que aquí en Colombia usted simplemente salga sin se lo vaya a Montería, se va a encontrar el sistema lingüístico, el acento es diferente, ¿cierto? Es diferente al acento de la gente de Sincelejo. Los españoles se expresan mejor que nosotros. No, sí, se expresan mejor que nosotros. Si una mala palabra y saben cómo decirla. Hostia, chaval. Por acá, no, usted una mala palabra, usted se está expresando, ¿cierto? Miren que ese algo lingüístico no se quedó con nosotros, no se quedó con nosotros porque acá hay una variación, una variedad de acentos, de una variedad de gentilicio en nuestra zona, ¿cierto? Donde fue toda esa influencia lingüística de otras naciones. Miren que Barranquilla llegó a hablar 7 idiomas, 7 lenguas, perdón, no 7 idiomas, 7 lenguas tuvo Barranquilla allí y con que se quedó fue el acento barranquillero, ¿ya? ¿Por qué no se queda con el inglés mejor? Miren que hubo musulmán allí en Barranquilla. Por ejemplo, los dueños de Tierra Santa. ¿Usted qué considera que el papá de los dueños de Tierra Santa es colombiano? Turcojones. Bueno, por favor, un voluntario que me quisiera colaborar en esta diapositiva. Yo Muy bien, Sebastián. quiero leer. Bueno, el Congreso, bueno, ¿quién fue el creador de la Gran Colombia primero? El Congreso de Angostura, instaurado el 15 de febrero de 1819 por Simón Bolívar, dio comienzo a la República o la Gran Colombia el 17 de diciembre del mismo año. Simón Bolívar, mejor conocido como el Libertador de América, fue un militar y político venezolano al que se le atribuye ser fundador de la República de la Gran Colombia y Bolivia. En 1790 comenzó con el proyecto para la independencia de América. Concibió un estado continental independiente. Muy bien. Este señor Simón Bolívar, que tomó la rienda de liberar muchos territorios en América, ¿cierto? En Sudamérica, liberó, perdón, en muchas ciudades. Esta ciudad le brindan tributo a él. Por ejemplo, puede ir a Cartagena, puede ir a Bogotá, puede ir Santa Marta, ¿sí? Se va a encontrar puede ir a Popayán, se va a encontrar con estatuas de Simón Bolívar, ¿cierto? Simón Bolívar rindiendo el homenaje a este personaje de la historia, por su liberación, que los liberó de los españoles, ¿cierto? Este señor Simón Bolívar,
se instauró el 15 de febrero de 1819, ¿cierto? Dio comienzo a la Gran Colombia. Esta Gran Colombia inicia el 17 de diciembre del mismo año, de 1819, ¿cierto? A tomar forma, a tomar color. Libertador de muchas ciudades, nacido en Venezuela, ¿cierto? En 1790 comenzó el proyecto para la independencia de América. Este señor tenía un ideal propio, que América, que en Sudamérica es para los suramericanos, ¿cierto? Que es independiente, es por ellos mismos. No está sometida por otro país, regida por otro país. Entonces se forma esta guerra de independencia, se forma un Estado soberano, se trae un derecho de constituciones y su gran sueño, que no lo vio realizado, ¿cierto? Fue que la Gran Colombia va a morir con esa idea de Gran Colombia, que sí, en sus hechos ya los últimos días está padeciendo, y se queda con esa idea ahí, de ver esa nación unida. Ubicación, sí, Sebastián. Pero lo único que no sabía de Bolívar era que quería hacer una dictadura, porque ya la gente ya no respetaba sus opiniones ya. No, sí, en la parte de la historia vamos a encontrar muchas confrontaciones con Simón Bolívar. Tiene lados buenos, lados Eso, malos, como todos. eso sí, nunca lo sabía, nunca lo supe. Sí, hay muchos libros. Yo lo considero un libro que yo le doy entender para que vea esta parte de Simón Bolívar. El general en su laberinto. Gabriel García Márquez habla sobre Simón Bolívar. Ubicación de la Gran Colombia. La Gran Colombia, a ver, vamos a ver. Jesús Bustamante, ¿en qué parte se encontraba la Gran Colombia? En Sudamérica. En Sudamérica. Esta ubicación geográfica de la Gran Colombia tiene la ubicación de ciertos países, ¿cierto? Que están unificados en estos países. Entre ellos vamos a encontrar Colombia, ¿cierto? Colombia en la parte central. Y vamos a encontrar Venezuela y la parte de Ecuador. Una parte todavía Panamá, ya Panamá se une a la causa, ¿cierto? Panamá se va a unir a la causa. Y una Guayana Esquiva, en aquel tiempo se llamaba Guayana Esquiva, hoy en día Guayana Francesa, ¿cierto? Se va a unir esa parte. Miren que este territorio, este vasto es grande, y aún así todo este territorio no supera todavía al territorio brasileño, ¿cierto? Los territorios brasileños. Esta parte de la Gran Colombia era la unificación de ciertos países para combatir al gigante este gigante que se encuentra aquí en la parte del norte, ¿cierto? Combatirle a ellos. Y mire con la parte, no se unió esa unificación, no se dio. Este señor nadie lo iba a retener porque ya estaba plasmado su destino manifiesto. Quiere ser potencia sí o sí. ¿Qué países conforman la Gran Colombia hacia el año 1819? El 17 de diciembre de 1819, en Angostura, actual ciudad de Bolívar, cuando nace la Gran Colombia, formada en un principio por Venezuela, Ecuador y Colombia, ya que se uniría voluntariamente a Panamá después de haber sido independizado de España tras de 320 años de colonización. Firmado un pacto de no agresión. Estos países se unen, ¿cierto? Va a unir quién, la unificación de estos países para formar un vasto territorio. Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, ¿cierto? Se unen a la causa de luchar por el mismo ideal, luchar por su ciudadanía, luchar por su liberación y más que todo buscar que un país regido por una propia constituyente, que todos sean tenidos por cuenta. Ojo, chicos, no se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? Porque aquí no va a existir ese respeto por el otro. Por ejemplo, el ecuatoriano no se sentía identificado con los colombianos. El panameño no se sentía identificado con los venezolanos. Entonces, había ese choque de cultura, ¿cierto? Por ejemplo, que se tiene una propia constitución, que acá en Colombia vemos que muchas personas tienen que entrar venezolano y ya sé que lo poquito y nada que tenía Colombia en aquel tiempo, el reino de Nueva Granada, que se llevaban todos los alimentos, intercambiaban productos, entonces esto no se permitió, no querían, y por ello se fueron dividiendo y formaron un país propiamente soberano, ¿cierto? Independiente, con su propia constitución, que no se sienta unificado.
¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en la Gran Colombia? Durante su existencia, la Gran Colombia afrontó diversas dificultades. La Guerra de Independencia endeudó el gobierno con los ingleses, que desde 1871 facilitaron préstamos para la campaña militar. Miren que los ingleses facilitó dinero a ciertos estados, ¿cierto? A que lucharon por su independencia contra España y que lucharon por la de revolución. Miren que muchos territorios le ayudaron a otros países para que fueran soberanos, fueran propios, ¿cierto? El territorio era muy extenso y se dificultaba la comunicación. En aquel tiempo la comunicación era muy difícil, ¿cierto? Se mandaba la comunicación por medio de una persona que iba montado a caballo a entregarla a la otra ciudad, ¿cierto? A la otra ciudad. Entonces era muy difícil esa comunicación en aquel tiempo. Los estragos causados durante la guerra de la independencia dejaron al país prácticamente arruinado. La producción y el comercio estaban paralizados por la guerra independentista. Los caudillos locales estaban en desacuerdo con el liderazgo de Bogotá. Las diferencias culturales y la geografía entre los países que integraban la Gran Colombia imposibilitaron que los habitantes de cada región se sintieran miembros de una sola nación. Esto empeoró con el enfrentamiento entre centralistas y federalistas. Muchas personas no se sentían identificados con cierta nación, ¿cierto? No están identificados, entonces hicieron y dividirse, se va a un enfrentamiento entre centralistas y federalistas. Este fue ya el principio del fin, ¿cierto? El principio del fin, que estos países se independizan, no entran a la Gran Colombia, forman un estado independiente para ser elegidos por ellos mismos, ¿cierto? Venezolanos por los venezolanos, Colombia por los colombianos, ¿cierto? Esto va a formar así, cada quien se independizó y formó su propia constitución. ¿Cuál fue el tiempo que duró la Gran Colombia? La Gran Colombia duró 12 años, ¿cierto? De 1819 hasta 1831. 12 años el poder que duró este periodo, ¿cierto? Este periodo de la Gran Colombia, donde su primer exponente y libertador fue quien Simón Bolívar. Libera a muchos pueblos opresores que están retenidos por ciertos países europeos, ¿cierto? Por España más que todo. ¿Cómo se integra la Gran Colombia? Después de la batalla del Pantano de Vargas y Boyacá en 1819, se constituye formalmente en Congreso de Angostura. La República de Colombia, la Gran Colombia, que para entonces se formó en los departamentos de Venezuela, Quito, Cundinamarca, la antigua Nueva Granada, gobernada por Bolívar como presidente. Se integran estas ciudades en un solo país, ¿cierto? Que su gobernante de aquel tiempo fue quien, Simón Bolívar, ¿cierto? El poder recae en él, lo recae porque es el libertador de América, liberó a estas ciudades. Sin él este proceso no se hubiese dado, ¿cierto? Esa idea de Gran Colombia, unificado ciertas ciudades o países en uno solo, ¿cierto? Un periodo que duró 12 años nada más, ¿cierto? Profe, disculpe, ¿Sí? es que entré tarde porque he tenido problemas con la conexión, entonces no sé si ya llamó a lista. O una llamada, pero llamo ahora al final, faltando 5 minutos. Ok. ¿Cuándo fue la disolución de la Gran Colombia? La Gran Colombia se acabó en 1830, cuando Ecuador, Venezuela y Colombia tomaron sus propios caminos. Y Panamá se convirtió en una nación independiente en 1903 al separarse de Bogotá, ¿cierto? Panamá se independiza, ya no entra a partir de la Gran Colombia, se dicen que en 1903 se separa, ¿cierto? Cada país de estos, un país soberano, se independiza propiamente, ya crean sus propias políticas, propias de régimen, ¿cierto? Que es conocido. Acá en Colombia crea sus propias constituciones, un país que va a crear 7 constituciones a lo largo de su historia, ¿sí? Algunas ciudades se independizan propiamente, que quieren formar su propia constitución, pero el gobierno colombiano no lo va a permitir, ¿cierto? Sí, qué caso absurdo, que estamos en Colombia y sin solo tiene su propia constitución. ¿Cuál fue el primer país que se separó de la Gran Colombia? El primer país en separarse fue Venezuela, que inició las gestiones en el año 1826 con el movimiento de Cociata de José Antonio Páez. Venezuela es uno de los países que primero se independiza de la Gran Colombia, forma su parte, que no se siente identificado con la cultura de la más región. Se forma ese choque, ¿cierto?, de personas y se va con ese ideal de formar un Estado independiente y que sea sólido. Y a raíz de ello
se separan los otros países y forman su propia nación. ¿Qué territorios se perdieron con la disolución de la Gran Colombia? La disolución de la Gran Colombia fue procedido por el que ese país desapareció y se dividió en 3 estados independientes: República de la Nueva Granada, República de Ecuador y República de Venezuela. Se perdió el territorio de la Gran Colombia, ¿cierto? Ya se forman países propios, Panamá, sí, el Reino de la Granada. Aquí Colombia tiene ciudades ya liberadas, ¿cierto? Como son Cartagena, Santa Marta y Popayán, y quieren formar su propio gobierno, pero el nuevo reino de Nueva Granada no permitió eso, ¿cierto? Estos estados, estas ciudades entran a jugar papel importante en la nueva nación, ¿cierto? Que se va a llamar después Colombia, República de Colombia. ¿Cómo sería la Gran Colombia en la actualidad? Si la Gran Colombia existiese hoy, sería una nación de 96 millones de habitantes, 2.5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. La Gran Colombia se acabó en 1830, cuando Ecuador, Venezuela y Colombia tomaron sus propios caminos. Y Panamá se convirtió en una nación independiente en 1930 para el Bogotá. 96 millones de habitantes seríamos hoy en día si la Gran Colombia, o más sería, ¿cierto? Porque la población va contando, creciendo. Eso sería la realidad. En resumen, la Gran Colombia es un país que ya no existe, pues se trata de una fusión temporal de Colombia, por entonces dominada la Nueva Granada, con otras naciones vecinas. Concretamente, la Gran Colombia fue fue la unión de la Nueva Granada, Panamá, Venezuela y Ecuador, ¿cierto? Que nos llevó a cabo ese ideal.